no son cosas que no tenemos en cuenta porque nunca se nos han ocurrido, podemos pensar que tanto objetos como animales pueden tener un punto de vista sobre un problema, ¿vale? Entonces, Amalia. Sí, yo quería comentar que esta semana en otro curso hicimos una actividad, sí, funcionó muy bien, es parecida, pero para presentarnos en el grupo cada uno tenía que pensar en un objeto que nos describiera y ese objeto hablaba de nosotros y contaba ciertas cuestiones personales. Y fue muy interesante ver que yo pensé al principio casi todos van a elegir el móvil, pero no, de 30 personas solamente 2 el móvil y después todas las demás, desde un gato o un perro a cuestiones, un estuche. Fue muy interesante porque era también difícil tener que, bueno, la actividad era un poquito más difícil porque el objeto podría ser multilingüe, o sea, podría hablar en distintas lenguas que nosotros, que la persona conociera sobre esa persona. Pero estuvo muy lindo y es algo así, como también para hablar de uno mismo una presentación. Antes de decir, presentate, escribí tal cosa, empezar así. Y el objetivo de que te presentes lo tenemos. Y lo que tenemos es un punto de vista diferente. Que eso es lo que yo quiero que alcancemos con este curso. Que no sean actividades normales, ¿vale? Entonces, si alguien tiene hijos pequeños o sobrinos pequeños, dadle una cámara de fotos. Le dais una cámara de fotos y le dices, haz fotos. Yo lo hice con una sobrina que tenía 4 años y empezó a hacer fotos de la esquina de la mesa, que para mí no es nada, pero para ella se golpea. Entonces, dices, es que hay cosas que son muy importantes que para mí no lo son, pero para otros sí. ¿De acuerdo? Entonces, eso te hace que sea un objeto el que esté contando historias, hace que veas cosas que son importantes, pero tú no te has dado cuenta que son importantes. ¿Vale? Entonces, hacerlo. Cuando veáis algún sobrino, cogéis o algún hijo, un teléfono viejo que tengáis, se lo dais y que hagan fotos. A ver qué hacen. O una foto tuya, que se te ve perfectamente los huecos de la nariz y esto de aquí. Y dices, es que para mi sobrina yo soy esto, que es lo que ve siempre. No soy esto de cara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el punto de vista de esa persona que está hablando con una nariz y con una barbilla? ¿Vale? Pues también puede ser algo interesante. Entonces, la actividad que yo hago en clase es esta que la copié, es copiada de un libro de la editorial Difusión. En esta actividad, esta dinámica, yo le llamo la historia del pulpo, porque es la historia en la que conocí este tipo de estructura. Entonces, aquí tenemos una historia que está contada desde 3 puntos de vista diferentes. Una es el narrador, y el narrador dice que él estaba en la playa disfrutando de un día de vacaciones, en un chiringuito tomando una cerveza, y vio a un turista que entraba en la playa y se ponía muy nervioso. ¿Vale? Eso, un resumen de todo esto. El narrador cuenta eso. Después, tenemos el punto de vista del turista que está en la misma playa que el narrador. El turista va a la playa, se acerca, entra dentro del agua y empieza a tener problemas y empieza a ahogarse. Y por último, tenemos el punto de vista de un pulpo que hay en esa playa que dice, menuda pierna, era un señor gordote, algo miope, se le veía majete y simpático, pensé que no protestaría si le daba un abrazo cariñoso, me gusta tratar con amabilidad a los turistas, era una pierna rodilliza, algo blancucha, pero perfecta para mis intenciones de saludar al señor. Quería además bajarle el bañador para ver si se daba cuenta de que estaba ya muy pasado de moda. Por lo menos de hace 3 temporadas. Los pulpos en esto sabemos mucho y dice el alcalde que tenemos que cuidar el turismo entre todos. ¿Vale? Entonces, tenemos una historia contada desde 3 puntos de vista diferentes y al final resulta muy interesante porque estamos acabando de completar la historia. Porque no es lo mismo que solo me lo cuente un narrador a que me lo cuente un narrador
una víctima y un pulpo, ¿vale? Esto, siempre que lo he llevado a clase, ha funcionado muy bien. Un día, uno de mis alumnos empezó a... bueno, y yo lo que hago es, les pido... ¿Podrías compartir, por favor? ¿No estoy compartiendo la pantalla? Sí, Vale. estás ¿Sí? compartiendo. Sí, estás compartiendo. Vale, vale, Joat, estoy compartiendo. Vale, entonces, yo lo que les pido a mis alumnos es que escriban de cada punto de vista de dos personas y un objeto, que escriban 10 líneas. Entonces, 10 líneas no es mucho, pero son 10 líneas y 10 líneas, ya es un texto largo. Son 30 líneas en total, ¿vale? Esto es lo que yo hago para un nivel B1. Vosotros lo podéis adaptar, podéis pedir en lugar de 10, 5, o 3, o 15. ¿De acuerdo? Pero lo que yo pido son 10. ¿Qué es lo que hizo este grupo de Erasmus? Hubo un chico que es un portero y tiene un equipo de fútbol que es Erasmus contra españoles. Y lo que hicieron era que el chico que me escribió la historia era el portero. Y estaba en empate, y si le metían un gol, perdían, y si paraba el gol, ganaban. Entonces lo contó desde el punto de vista del español que iba a disparar la pelota, desde el punto de vista del portero y desde el punto de vista de la pelota, que estaba súper enfadada porque, de nuevo un penalti y le iban a pegar un golpe muy fuerte en todo el culo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos los sentimientos de los objetos, ¿vale? Y los puntos de vista diferentes. Entonces, yo pedí mínimo, siempre suelo pedir mínimo, porque con estas historias, si alguien quiere escribir más, que escriba más. Y esta persona escribió 3 páginas por las 2 caras. 3 páginas. Porque se emocionó describiendo a la persona que iba a tirar el chute. A él mismo también se emocionó 2 folios, y también la pelota, cuando vio que la pelota podía hablar y tenía sentimientos, también se inspiró y empezó a escribir mucho, ¿vale? Entonces yo siempre pido mínimos, mínimo 3 líneas, mínimo 5 líneas, mínimo 10 líneas. Así, si no tienen mucho que decir, con esas 5 líneas tienen suficiente, y si se emocionan, que continúen, que es nuestro objetivo, que trabajen sin darse cuenta que están trabajando, ¿vale? Esto, en el otro grupo me estaban diciendo, ay, es que es muy complicado para un nivel A1. Vale, sí, pero para un nivel A1 lo que tenemos que hacer es adaptar. No vamos a salir fuera a la playa, no vamos a coger personas externas, sino que vamos a coger gente de mi ámbito familiar. Y si solo hemos visto acciones rutinarias, puede ser un niño que se despierta y no se quiere despertar, por ejemplo. Entonces, está la madre que quiere despertar al niño y está enfadada. Está el niño que no se quiere despertar, pero al final se despierta. Y siempre tenemos que coger como mínimo un punto de vista de o un objeto o un animal. Y, por ejemplo, lo que podemos decir es la puerta. Y la puerta, que es muy amiga del niño, decidió no abrirse y trabarse, entonces el niño no pudo ir al colegio y se volvió a dormir en la cama. Ya está. O el despertador, que le tiene mucha manía al niño porque siempre le golpea muy fuerte, y lo que hizo es bloquearse y no parar de sonar hasta que el niño se levantó y se fue. ¿Vale? Pues entonces podemos coger esos objetos habituales para llevarlos a clase. ¿Vale? Vosotros, si hicierais un nivel A1, ¿qué situación podríais plantear? ¿A1 o A2? Me parece muy raro que hoy Nicolai no haya dicho nada aún. Es que no sé qué decir. Vale. A ver, yo pienso que lo que dije recién se puede adaptar a un nivel, porque en A1 y A2 presentamos mucho.
Entonces, esa misma actividad desde un objeto personal que nos caracterice, poder presentarnos, creo que se adapta muy bien. Y además está el componente que es más fácil escribir o hablar de algo que uno conoce. Entonces, eso creo que es importante focalizar en los primeros niveles, o sea, esa ayuda de hablar desde el punto de vista de un objeto, algo, pero que ya no sea bien conocido. Vale, sí, perfecto. Lo que habéis dicho antes de la presentación, muy bien. Vamos a pasar del ámbito de casa a otro ámbito que sea conocido para alguien de nivel A2. Entonces, para alguien de nivel A2, un ámbito conocido, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, puede ser mi casa o mi barrio. Muy bien, pues nos vamos todos a casa de Nicolai. ¿Vale? Muy bien, sí. La casa del alumno, la escuela. ¿Vale? Entonces, vamos a coger eso, entornos familiares al alumno. En una escuela, vale, cuando vamos a crear una historia creativa, debemos tener muy en cuenta que si es una historia lineal, yo me despierto, me lavo la cara, voy al colegio y empiezo la clase. ¿Eso es una historia o es una caca de historia? ¿Vale? Entonces, si yo quiero tener una historia, necesito un protagonista y un antagonista. Necesito yo que no quiero ir a clase y mi madre que sí que quiere que vaya a clase. ¿Vale? O en el colegio, necesito yo que quiero ir al colegio y empieza a llover mucho y no puedo llegar al colegio. Siempre tiene que haber algo que le sucede al protagonista para que haya una historia. Yo cuando viajo me gusta que me pasen cosas malas, soy un poco osado, ¿no? Me gusta que me pasen cosas malas porque, ¿cómo te ha ido el viaje por Roma? Ah, muy bien. ¿Qué cuentas? Uy, la historia, la Torre Eiffel, qué bonita. Uy, el no sé qué, qué bonito. No tienes nada que contar, pero si has ido a un restaurante, te has dejado la cartera en casa, ya tienes una historia con un antagonista que es no tengo dinero, con algo negativo que es, ¿vale? Entonces, una historia, si todo va bien, no funciona. Tiene que haber algo que vaya mal, ¿vale? Entonces, en un colegio, a un niño, algo que le pueda ir mal, ¿qué puede ser? El profesor que le tiene manía. Lo típico, lo típico. Vale, el profesor que tiene manía. ¿Vale? Y si tiene problema, es posible que no sea el problema con una persona, sino que sea un problema con un objeto. ¿Con qué objetos puede tener un alumno un problema en clase? El boli, que no funciona. Muy bien, no le funciona el boli. Perfecto. El boli que se vuelve loco. ¿Vale? Y una situación, porque si el boli se vuelve loco, lo dejas de lado y coges otro. ¿Vale? Pero si resulta que es el único bolígrafo que tienes y es el último examen, ¿vale? La situación ya es interesante. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer una situación, una escritura creativa, todo el mundo va a saber hacerlo, pero si tú le dices, escribe un texto de algo que te sucede en clase, si no les damos las pautas de protagonista, antagonista, algo que no va bien, no van a tener inspiración, ¿vale? Entonces nosotros como profesores tenemos la obligación de guiar en ese proceso. Entonces ya habéis visto cómo nos ha salido una historia muy divertida de una persona, un niño en clase que no le va el boli. Amalia. Sí, me estoy acordando de que yo en una época, pero eso fue hace mucho, les hacía escribir no me sale la palabra en español. Ausreden, momento. Bueno, las excusas que me daban por no presentar los deberes. Y yo entonces no les ponía una falta, diríamos, si me traían una pequeña historia escrita donde me explicaban esa excusa. Y entonces ganaba al final, eso es cierto, me estoy acordando ahora, después, yo las recolectaba y al final las poníamos en situación, las contábamos y ganaba la excusa más loca. Entonces, y si daban una excusa como muy, muy loca, no solamente no le ponían menos, sino que tenía plus.
esperaban todos por no hacer el trabajo. Claro, y por ahí no hacían los deberes que tenían que hacer, pero estaban pensando todo el tiempo qué excusas me iban a dar y cómo la iban a contar en la historia. Y entonces al final yo quería que cumplía con mis objetivos, que hagan algo en casa también. Sí, no, perfecto, perfecto. Sí. Claro, es que ahí está el profesor creativo que busca los objetivos y los consigue. ¿Jude? Acerca del tema, yo creo que mientras la historia es más divertida y lleva una sorpresa, les incita a los alumnos a que hagan algo similar. Por ejemplo, no sé si se va aquí, este texto con el cual he trabajado con mis alumnos, de un chico que se llama Andrés, que se levanta un poco tarde y al final se da cuenta de que iba al colegio el domingo. El chico les llamamos el despistado. Es una historia que lleva sorpresa, un chico despistado, y he notado que los alumnos interactúan a la hora de descubrir el final de la historia. Les digo que ellos, les digo que me cuenten algo similar. Uno que se levanta, lleva calcetines de color diferentes o algo así, tiene que hacerlo. Entonces, ellos se motivaban en escribir una historia. Y también el hecho de, como has dicho, de también llevar una cosa que tiene sentimientos, que puede hablar. Por ejemplo, yo pensaba en un alumno que me decía que llevaba 2 calcetines de colores diferentes. Podemos añadir el sentimiento de esos calcetines o algo así. Claro, entonces, mientras la sorpresa aún crea más motivación. Vale, y esto eso sería una anécdota. Vale, entonces, una anécdota siempre es algo divertido. Entonces, si vamos a hacer algo desde diferentes puntos de vista, una anécdota también funciona muy bien. Porque ¿alguien me quiere contar alguna anécdota de algo que le pasó? Bueno, normalmente una anécdota es tú que haces el ridículo. Vale, por ejemplo, y suele empezar con resulta que. ¿Vale? Yo siempre empiezo con resulta que. Pues mira, a mí me pasó, resulta que el jueves fui a Carrefour a comprar al supermercado, iba hablando por el móvil y cuando estaba a punto de entrar por la puerta me puse el gel y a un palmo, así un palmo del gel, estaba el chico de seguridad y me estaba poniendo crema, yo súper feliz poniendo crema de qué responsable soy, qué ciudadano más honrado soy, y me estoy poniendo crema, el de seguridad me mira mal, y yo, si lo estoy haciendo de lujo, lo estoy haciendo muy bien, y me dice, caballero, la mascarilla. Estaba hablando por teléfono, me había olvidado ponerme la mascarilla, me tocó volverme al coche, ponerme la mascarilla, volver. ¿Qué sucede ahí? Ahí es una situación ridícula para mí, pero si lo contamos desde los 3 puntos de vista, podemos decir, yo iba a comprar, estaba hablando por teléfono, contando una noticia muy buena a un amigo y lo cuento. Después, el de seguridad, que está diciendo, ya es el 5.º que viene hoy sin mascarilla. Y después, el punto de vista de la mascarilla, que me la ha dejado en el coche y está triste y sola porque siempre le dejan sola, siempre la abandonan. ¿De acuerdo? Entonces, con una anécdota funciona muy bien, porque está la parte divertida del que no se entera de algo, el que lo está viendo venir, que sabe lo que va a suceder, y el objeto. ¿Vale? Entonces, ¿tenéis algún ejemplo de alguna anécdota que os haya pasado que se podría hacer estos 3 puntos de vista? Pues, por ejemplo, bueno, me pasó, me olvidé mi cartera en casa. Y estaba delante de mis alumnos, sin mi cartera, sin nada. Entonces, podríamos pensar en el punto de vista de los alumnos que me ven sin nada, así como empezando mi clase. Mi punto de vista, estoy solita con mis alumnos haciendo, mi clase. Y por otro lado, la cartera que está solita en casa. Muy bien. Y a lo mejor tu cartera que está solita en casa, yo he dicho mi mascarilla que está triste, pero a lo mejor tu cartera... Pero a lo mejor tu cartera no está triste. Sí, está haciendo fiesta. Exacto.
¿Vale? Entonces, no tenemos que ir siempre a algo negativo. A lo Ya. mejor el objeto es algo positivo. ¿Vale? Vale. Muy bien. Para su carpeta. Así que sus emociones van a ser al revés. Vale, mira, una cosa muy importante que no lo había puesto en las diapositivas de hoy y lo voy a ponerlo ahora mismo, es lo que se llama una rueda de sentimientos. ¿Lo habéis oído alguna vez? La rueda de sentimientos. A ver, lo tengo aquí, que se llama rueda de sentimientos. Vale. Rueda de sentimientos o rueda de emociones. Entonces, esta rueda de emociones está ordenada por las más básicas a las más difíciles. Entonces, los sentimientos o las emociones más básicas son miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. ¿Vale? Entonces, de todas estas, la que no te deja reaccionar es la sorpresa. ¿Vale? Porque cuando te hacen un regalo que tú no te esperas, haces ¡ah! Ahí, cuando ese momento de sorpresa, si alguien viene y te da un guantazo, no te enteras quién te lo ha hecho. Entonces puede ir sorpresa con algo muy positivo o sorpresa con algo muy negativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una sorpresa, se ha muerto tu madre y te acaban de decir, se ha muerto tu madre. Lo primero es, ¿qué? Si hace 20 minutos estaba con ella, sí, pero ha tenido un accidente. Entonces, eso es una sorpresa y te quedas conmocionado. ¿Vale? Entonces, el término sorpresa no siempre es positivo. ¿Vale? Y luego, según los niveles que tienen nuestros alumnos, vamos a ir dando más vocabulario. Este vocabulario lo podemos utilizar porque, como estamos diciendo, lo de los objetos, del despertador, la puerta, la cartera, la mascarilla, para que puedan empezar a hablar, les podemos dar uno de estos sentimientos. Y va a ser mucho más fácil, si no tengo imaginación, decirte, la cartera está alegre o la cartera está herida. ¡Ay, me ha vuelto a dejar! Estoy aquí sola. ¿Y por qué? Entonces, esto nos puede ayudar a crear las historias. Vale, seguimos un poquito más. Entonces, tenemos estas tres historias que podemos combinar y también tenemos, por ejemplo, los microrrelatos. ¿Qué es un microrrelato? Un microrrelato es una historia breve. Una historia breve que se caracteriza por su inmediatez. Entonces, aquí hay unas preguntas que voy a ir formulando. ¿En qué se diferencia un relato o un microrrelato a un cuento? Un cuento siempre tiene inicio, nudo, desenlace. Un microrrelato no. Un microrrelato que a mí me encanta es giré la esquina de la casa y allí lo encontré. Punto, final. Ahora le doy eso a los alumnos y tienen que completar. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Giré la esquina de la casa. ¿Cómo es la casa? Allí lo encontré. ¿Qué encontré? ¿De acuerdo? Entonces, simplemente completando esos huecos nos va a ayudar muchísimo. ¿Habéis visto alguna vez una imagen que son muchas líneas en horizontal y justo en la esquinita falta como un cuadro blanco? Y tú lo ves y parece que haya algo intermitente. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Eso por qué es? Eso es porque, aunque sea una imagen estática, nuestro cerebro quiere acabar de completar esa imagen porque busca la perfección. Con las historias sucede lo mismo. Si yo tengo un microrrelato y os digo, giré la esquina de la casa y allí lo encontré, seguro que vosotros ya habéis pensado qué encontraste o cómo es la casa. ¿De acuerdo? Entonces, todo el mundo tiende a
la perfección de acabar de redondear una historia. Y eso nos ayuda mucho a la hora de crear. Y más si son huecos que yo dejo abiertos. Porque si yo digo, Amal, enciéndete el micrófono. Sí, dime. Cuéntame una historia. ¿Un micro relato? Vale. ¿Qué ha pasado? A ver. Sí. No, esto es lo que le hacemos a nuestros alumnos, de escribe un texto. ¿Vale? Entonces los alumnos dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Entonces si desde el principio no les guiamos, van a estar perdidos. ¿Vale? En cambio, si yo te digo, sigue la historia. El otro día iba por la calle y encontré Un dinosaurio. Uy, no, un dinosaurio, has dicho. ¿Has dicho dinosaurio? A ver, si es un relato, ¿no? Sí. Es un relato que tengo que inventar. No, tú tienes que completar solo con una palabra. Vale. Vale, el otro una día, billetera. Vale, encontré una billetera. Abrí la billetera y me sorprendí mucho cuando vi ¿Qué será? Cuando vi el carnet de conducir. Vale, ya está. Me sorprendí porque era una persona menor de edad. Le había robado el coche a... Su padre. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago para que Amal tenga imaginación es acotar mucho lo que yo quiero que me diga. Si digo, encontré me va a decir algo masculino. Me encontré una, me va a decir algo femenino. Se lo robó a me va a decir una persona. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos hacer escritura creativa soltándolos, sino que hay que hacer escritura creativa guiando ese proceso. ¿Vale? Por un lado, protagonista, antagonista, tienen que estar. Es posible que la historia solo tenga un protagonista y ese protagonista que narre, pero la acción no va a avanzar. Va a describir cómo es una casa, cómo es un lugar. Entonces, protagonista, antagonista. Y si necesitamos un tercer elemento, ese elemento va a ser un ayudante. Un ayudante para que el protagonista pueda cumplir su objetivo. ¿Vale? Amal, muchísimas gracias por participar. De nada, es que no, solamente estaba pensando, me pillaste así de sorpresa porque estaba pensando en lo del microrelato y pensé en el microrelato muy famoso de cuando el dinosaurio todavía estaba ahí, de Augusto Monterroso. Esto lo hemos trabajado mucho en la universidad y donde teníamos que completar historia y todo esto. Sí, yo tengo bueno, un juego. Bueno, esto es mi material de juegos y tonterías de Jorge. Pues lo tengo todo aquí. Y tengo pues fichitas. Y tengo un juego que es precisamente relacionado con lo del dinosaurio. Y está muy bien la historia que nos has dicho del dinosaurio. Esta caja interesa mucho. Sí, bueno. ¿Puedo mostrar mis herramientas también? Sí, claro. A ver. Y yo creo que al final todo el mundo nos cajas y todo. Vale, mientras que viene Amalia, vamos a seguir hablando de microrelato. Entonces, las historias que contamos suelen suceder en un microrelato solo en un sitio. No suele suceder en más sitios. Y el tiempo es el aquí. Por lo tanto, el tiempo es el ahora y el lugar es el aquí. Entonces, contamos historias aquí y ahora. Personajes, lo hemos dicho, protagonista, antagonista y a lo mejor ayudante, pero cuanto menos, mejor. ¿Son todos personajes humanos? No necesariamente. Y de hecho, si algún personaje no es humano,
también se agradece para que haya algo de variedad en el tipo de personajes. Y el título siempre es muy relevante. Historia, planteamiento, nudo, desenlace, o es posible que no tengamos planteamiento, nudo, desenlace, sino que lo que me interesa es que la historia del microrrelato sea un detonante. Un detonante es lo que tiene una bomba para explotar. Entonces, a lo mejor yo quiero ese microrrelato para que los niños o los adolescentes o los niños me cuenten qué sucedió antes, qué sucedió después, o que me escriban la misma historia desde otro punto de vista, ¿vale? Entonces, según la autora argentina, un microrrelato es como un iceberg. Entonces, el iceberg solo se ve esto, pero detrás está todo esto. Entonces, es muy interesante todo lo que hay detrás de un microrrelato. ¿Vale, Amalia? ¿Nos enseñas lo que nos querías enseñar? Bueno, como siempre, una buena anécdota, y quería enseñarles un libro que no lo encontré rápido, y el cajón donde tengo todos, como lo utiliza mi hijo, está trabado. Pero, a ver, esto también podemos hacer un microrrelato. Ahí les he puesto un enlace de un libro que creo que está en español también, pero el original es de un ilustrador francés, y ese tipo de libros los hay bastantes, se llaman Quatre Ponts, Laurent Moreau, y es precioso porque es como sumamente ilustrativo para tener diferentes personajes y crear ahí los elementos de una historia creativa. El libro es precioso, ¿no? Se los quería mostrar para eso, porque uno le puede abrir la tapita de la cabeza a las personas y están pensando en diferentes situaciones. Entonces, es un libro que nos permite también muchas implicaciones. Y les quería compartir otro material que es como un memory, pero son en el cajón trabado, son unas tarjetas que están recortadas. No es como un memory, es un juego como de acción, donde hay dos personajes, un conejo y un lobo. Y de una tarjeta está el conejo y de otra está el lobo. Entonces, ese me parece genial y lo he utilizado y funciona mucho. La idea es que en cada tarjeta el lobo está tomando como aburrido un café. Y entonces la taza de café está recortada y uno tiene que dar una consigna. La taza del lobo es de color azul. Entonces rápido se tienen que desplazar con esa tarjeta para poner algo azul que muestre la taza. Después dice, del otro lado, el conejo está tomando, no sé, café con leche en una taza multicolor. Entonces hay que dar vuelta a la tarjeta e ir a buscar algo multicolor. Entonces hay muchas tarjetas y muchas situaciones. Entonces se puede crear una dinámica con esas, muy interesante, porque podemos trabajar diferentes cosas, las situaciones, los colores, las emociones de los personajes, lo que encontramos, ¿no? Que los alumnos vayan buscando, si una textura o es con las mismas herramientas que hay en una habitación. Pero ese no me acuerdo cómo se llama, para buscarlo por internet. A ver, voy a intentar rápidamente ver porque... Vale, si no, nos lo pasas la semana que viene, que tenemos tiempo. Sí. Y destrabo el cajón. Sí. Me parece muy interesante, ¿eh? Me parece muy interesante. Bueno, entonces, seguimos con los microrrelatos. Entonces, como microrrelato, por ejemplo, tenemos aquí una historia, que esta sí que es un poquito más larga. Mientras el sargento interrogaba a su madre y a su hermana, el capitán se llevó al niño de una mano a la otra pieza, a la otra habitación. ¿Dónde está tu padre?, preguntó. ¿Qué puede responder el niño? Vale, el sargento interrogaba a la madre y a la hermana. El capitán se lleva al niño a otra habitación y le pregunta el capitán al niño, ¿dónde está tu padre? ¿Qué puede responder el niño?
A lo mejor puede responder, está de viaje, ¿no? Vale, está de viaje, mi padre es piloto, muy bien. Vale, entonces tenemos ahí varias opciones. La historia sigue así. Está escondido, ¿Está qué? está escondido o algo así. Vale, está escondido, perfecto. Y la historia sigue así. Está en el cielo, susurró el niño. ¿Cómo? ¿Ha muerto? Preguntó el capitán asombrado. No, dijo el niño. Todas las noches baja del cielo a comer con nosotros. El capitán alzó la vista y descubrió la puertecilla que daba al entretecho. ¿Conocéis a Ana Frank? ¿El diario de Ana Frank? Sí, 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 sí. Pues esto sería lo mismo. O la causa. ¿Vale? Sería lo mismo. Está el padre escondido por miedo a represiones del ejército. ¿Vale? Entonces, bueno, sería un tipo de historia. Dejar la historia a medias para que acaben de crear. Y la microrelato 2, el pozo. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero, en el cubo, descubrió una botella con un papel en el interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. Preguntas. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. ¿Ha muerto o no ha muerto Alberto? Cada uno puede pensar lo que él quiera. ¿Vale? Lo que decía, nuestra mente intenta cuadrar la historia. ¿Salió o no salió del pozo? También cada uno puede pensar lo que quiera. Otro hermano va al pozo y en el cubo descubre que hay una botella y en el papel, y en la botella hay un papel y en ese papel, este es un mundo como otro cualquiera. ¿Quién ha escrito ese papel? ¿Lo ha escrito el niño cuando estaba dentro y sigue vivo dentro del pozo? ¿Lo ha escrito otra persona y lo ha lanzado dentro del pozo? ¿Han venido los extraterrestres y han dejado ahí el texto? ¿Vale? Hay muchísimas hipótesis que podemos ir completando. ¿Vale? Es otra manera de otro detonante, otro input para que tú expliques ese cuento. Y cuando tú explicas ese cuento, que sería algo tipo mediación, lo que estarías haciendo es completar los grupos de información que nos faltan. ¿Vale? Muy bien. Y un último microrelato. El sueño. Soñé que un niño me comía. Desperté sobresaltado. Mi madre estaba lamiendo. El rabo todavía me tembló durante un rato. ¿Quién cuenta la historia? Un perro, ¿no? Entonces, ya estamos poniendo puntos de vista, o un gato, también. Es posible, claro. Lo que tiene que pensar teniendo el gato por ahí, por la silla, es posible. Vale, entonces, eso. Tenemos puntos de vista de animales que tampoco los tenemos muy en cuenta. Vale, si quieres mostrarlo así en un segundito, Amalia. A ver, si se ve, por ejemplo, ahí está la, ay, que no sé. Lorraine, impaciente de retrouver l'été. Entonces, él está impaciente por volver a que sea verano, que vuelva a ser verano, y entonces en su mente, él se imagina haciendo todas esas cosas. Después, por ejemplo, a una chica le encantan las golosinas, a Maxime se inventa siempre un montón de aventuras. Entonces su cabeza tiene los personajes y las cosas. Anael tiene ganas de comer cosas dulces, entonces su cabeza es un pastel. Y me parece como disparador súper genial. Por ejemplo, un abuelo, hay diferentes personajes, ¿no? Recuerda su infancia con ternura. Y se acuerda de cuando él era chiquitito. Entonces, casi todas las temáticas que nosotros tenemos que trabajar en los diferentes niveles,
está un poco representada a través de estos personajes. Ujú. Por Vale. ejemplo, Guillaume hierve de rabia. Rabia. Ujú. Entonces, se me ocurre también, esta chica es muy linda, dice, Claudine piensa en todos. Ella tiene mucha... Tiene a todas las personas. Vale, la verdad es que es súper interesante y a lo mejor también para que los alumnos más pequeños también hagan manualidades. También estaría bien. Claro, nadie, que ellos mismos se hagan. Sí, está muy chulo. Vale, muy bueno. Muchas gracias, Amalia, por compartirlo. Vale, seguimos con la escritura colaborativa. Tenemos, por ejemplo, también que podemos contar historias de forma grupal. Entonces, una persona puede empezar con una frase y acabar con pero. Y la siguiente persona toma la palabra y acaba con porque, y la última acaba con y. Y tienen que continuar, ¿vale? Entonces, olvidé mi contraseña de Facebook, pero la tenía escrita en un papel que tenía en el coche. Porque sé que soy muy olvidadizo y la iba a necesitar una vez. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto nos va a servir también para guiar la escritura. Si no acaba la historia, volverían a empezar con pero, porque y. ¿Vale? Muy bien, y para acabar la clase, bueno, también, podemos tener figuras como molinos, como castillos, para cuando tenemos alumnos más pequeños, sobre las aspas de molino o sobre el mismo molino podemos escribir. Por ejemplo, si han visto algo del Quijote, algo cultural, les damos esto, que hagan la manualidad y aquí que escriban cualquier historia o un resumen, ¿vale? No hay ningún problema. Y luego de palabras, que creo que habéis hecho 1 millón de nubes de palabras y aquí tenéis una página web para tratar las nubes de palabras. Mediación escrita. Simplemente 2 pinceladas sobre la mediación escrita que trabajaremos el próximo día en clase. En el marco tenemos que simplemente, marco 2001, simplemente se dice que la mediación es que el alumno sea de intermediario entre una información y lo que se dice, y un receptor. Y nos describe simplemente con esto qué es la mediación oral y qué es la mediación escrita. Y la mediación escrita lo único que nos dice es traducción exacta, traducción literaria y paráfrasis. No nos dice nada más. Si nos vamos al marco común, a la segunda parte, que es el Companion Volume, ahí sí que nos dice qué es la mediación, mediación con textos, mediación de conceptos, mediación de comunicación y cuáles son las estrategias que tenemos que trabajar con la mediación. Y entonces esto es lo que a mí me interesa, ¿vale? Mediación con textos, mediación con conceptos, que trabajemos. Entonces, la mediación, no existe mediación en todos los niveles. Existe mediación o existe evaluación de la mediación a partir de un nivel B1, por ejemplo, ¿vale? A partir del próximo día trabajaremos estos niveles de mediación y vamos a ver ejemplos. El marco común no establece ejemplos, no establece el nivel A2 de mediación de textos escritos, pero el Gobierno del Principado de Asturias, en sus escuelas de idiomas, sí que dice algunos ejemplos de actividades que podemos hacer con nivel A2 de mediación. Entonces, os voy a dejar en el aula virtual estos ejemplos de nivel A2 y B1 y os voy a pedir actividades de mediación A2 y B1 para que tengáis una pequeña introducción y el próximo día, el próximo sábado, veremos aquí en clase la mediación del B2, C1 y C2, ¿vale? Pero os va a quedar muy claro con los apuntes que os voy a poner esta tarde qué es la mediación en los niveles A2 y B1, ¿vale? Entonces, como ya es la hora de finalizar la clase, si os parece, dejamos la clase aquí y si tenéis algún tipo de sugerencia para actividades para la semana que viene,